Bien, gracias, licenciada. Amanda, hola Aldo, buenas tardes. Amanda, ¿y usted ya se vacunó? Fíjese que sí, licenciada, pero yo me desesperé y me fui a vacunar. Ah, me imagino. Sí, es que mire que no empezaba la vacunación. ¿Y escucha, licenciada? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Ay, miren, es que como estaba fallando la señal del internet. Ahora sí, ahora sí. Hola Alfredo, buenas tardes. Pues fíjense que, no, yo igualmente, yo dije como yo soy de Coatepeque, ¿verdad? Que está muy cerca de la frontera con México. Mi familia, los que viven allá, pues todos se fueron a vacunar a Tapachula, ¿verdad? Ciudad Hidalgo. Y entonces es que venite a vacunar y va a esperar, ¿verdad? Hasta Yo que finalmente habilitaron para profesores, pero va a esperar. fui, pero a La Libertad, está como a 25 minutos de Ciudad Hidalgo. Ah, mire, sí, Un pues, pueblito bien bonito, siembran, eh, es un pueblito como bananero, por decirlo así, que tiene un montón de siembras de banano. sí, pues, es que el clima de allá más se presta. ¿Y a usted no Ah, le mire, man, quiso tramitar la TBR o pasó con visa? es que yo no fui allá, sí, Ah, ya estaba no fue. pensando ir, ajá. Es que a la hora de querer tramitar esa tarjeta, fíjese que hace unos años yo la quise tramitar, pero no tuvimos suerte el día que llegamos y en fin, porque sí se complicó mucho. Ellos habían dejado de dar esta tarjeta, TDR, ¿verdad? O TDR, ya no me sé las siglas, pero no, fíjese, yo pensaba, bueno, pasar con visa, pero como la visa ya me venció, si no me paso por el río, pues ni modo, ¿va? Pero ya no me tocó ir, ¿verdad? Por esa cuestión. Pero sí, mire qué feo, qué desesperante, porque avanzaba la vacunación en otros países, inclusive El Salvador, ¿verdad? Van bien adelantados y nosotros nada, pues si uno se asusta con tantos casos. Sí, la verdad es Entonces, que llegó un punto en que aquí en la casa de todos estaban vacunados, solo faltaba yo, y lo más cerca era México o esperar a que abrieran en El Salvador, que todavía no lo han hecho, a que lo hicieran aquí en Guatemala, pero al final lo hicieron y ya, yo ya tenía la vacuna que la nos... primera dosis, ¿verdad? Sí, la primera dosis. Ahora lo que no sé es qué va a pasar con la segunda. Pero yo lo que escuché es que van a abrir también para que se inscriban. Mire, si quiere le reenvío la información porque mis amigas de allá del colegio, ¿va? De Coatepeque, ellas comparten esa información, ¿va? Porque algunas se fueron a vacunar desde aquí o desde Shela y que la segunda dosis se la van a poner en Guate, fíjese. Habilitaron, dice, un link, algo así, pero le El voy a averiguar. viceministro de Salud dijo que sí se podía. Lo que no sé es, o Ujú, sea, como ellos dicen muchas cosas y usted va y pregunta y en los centros de vacunación son los ujú. últimos que se enteran de la situación. Entonces estoy por ir a ver a uno que tengo cerca y preguntar si pone la segunda dosis llevando el carnet de vacunación de otro país. Ujú. Sí, fíjese que yo entiendo que sí lo van a hacer, pero voy a averiguar con mis amigas y le cuento, porque sí varias dijeron que se quieren poner la segunda dosis acá. Entonces, eh, sí, yo le cuento a ver qué dice. O a ver que Gracias, también le licenciada. responden a usted, ¿verdad? Ahí en el centro de vacunación, si le queda cerca, mejor, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ujú. Sí, mire, y ya está habilitada también la vacunación en el campus, ¿verdad? En el polideportivo para estudiantes. Sí, Ahí buenísimo. ujú, para que los más jovencitos aprovechen, ¿verdad? Ay, miren, bueno. Entonces, vamos a empezar el día de hoy, vamos a empezar a grabar. Ay, qué alegre, vamos en 82. Muy bien, entonces, como les decía, empezamos la clase de hoy. Creo que con ustedes, a ver, yo me desfasé un poco, ¿verdad? El día del pan, entonces ahí bueno. Con ustedes, en la clase anterior, hablamos de las bases jurídicas de la colonización, ¿verdad? Hablamos del derecho indiano, hablamos de las expediciones, quiénes viajaban en las expediciones, hablamos de las capitulaciones también, ¿verdad? Solo para confirmar. Sí, licenciada. Muy bien, gracias Amanda. Buenas tardes a todos y a todas. Ahora sí, empezó la grabación. Saluden. Ok, entonces vamos a empezar
hablar acerca de la administración, ¿sí? Cómo se conformaron las instituciones para poder administrar esos territorios descubiertos, ¿sí? Y que ya estaban conquistados, ¿sí? Entonces estaríamos en el capítulo 7, que es el de los organismos, así se llama, ¿verdad? Que es las instituciones. Y en el libro del año pasado, ahorita les digo, en el libro del año pasado son capítulos 6 y 7. Ajá. El 6, régimen jurídico hacendario institucional de la época colonial, y el 7, instituciones de gobierno y económicas, ¿verdad? Bueno, entonces voy a presentar. Bueno. Sí se ve aquí la diapositiva, sí se escucha. Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, como les decía, este capítulo que habla acerca de los organismos, pues se refiere a la administración pública, ¿verdad? Las instituciones que se fueron creando, ¿verdad? Para poder administrar los territorios. Fíjense que un fenómeno que se dio, ¿verdad? Fue que, bueno, mejor regreso acá. Los conquistadores, como ellos llegaban con su capitulación, y aunque viajaban oficiales del rey con ellos, pues estos oficiales no tenían mayor opinión ahí, ¿verdad? Entonces, los conquistadores hacían lo que les daba la gana y era reino de nadie. Y ellos se sentían muy superiores a todos porque, pues, decían que el rey les debía, ¿verdad? Todo lo que tenía, porque gracias a ellos que habían arriesgado su patrimonio y el físico, etcétera, habían podido el rey poder tomar posesión de todo ese continente, ¿no? Entonces, para esto se tuvo que pensar entonces cómo lo vamos a organizar, cómo retomar ese control. Y fue complicado, ¿verdad? Porque los conquistadores ya no querían soltar el poder. Entonces, podemos empezar, ¿verdad? Explicando un poquito cómo se dividió el territorio, ¿sí? Ya que se conoció realmente hasta dónde llegaba el reino, ¿verdad? Estas posesiones españolas ya en el Nuevo Mundo. Entonces, se empiezan a conformar a la división administrativa, ¿no? Político-administrativa. Y entonces se crean, ¿verdad? Dos unidades muy grandes que eran virreinatos. El primero que se creó fue el de la Nueva España, ¿sí? Que abarcaba pues México y parte de Estados Unidos, ¿verdad? California. También ellos conquistaron Florida, ¿verdad? Criterio para crear virreinato eran aquellos lugares en donde había abundancia de metales preciosos, oro, plata. Entonces, el primer virreinato fue el de la Nueva España y al sur se conformó el virreinato del Perú, que abarcaba toda esta área, ¿sí? Posteriormente van a haber reformas porque se ve la necesidad de que este territorio tan inmenso del virreinato del Perú fuera dividido para poderlo controlar mejor. Y entonces se subdividió, o sea, quedó virreinato del Perú, esta parte que era el equivalente a Perú, Bolivia, Ecuador, ¿sí? Parte de Ecuador. Y se creó el virreinato de Nueva Granada, que empezaba desde Panamá, ¿verdad? Colombia, Venezuela, y luego también el virreinato del Río de la Plata. Entonces aquí, pues, parte de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, esto, ¿verdad? Entonces, como les decía, criterios principales, bueno, para los virreinatos, abundancia de minerales preciosos, ¿no? Metales preciosos. Y también se van a crear capitanías generales. Las capitanías van a estar vinculadas a los virreinatos, ¿verdad? Son unidades más pequeñas. Por ejemplo, aquí tenemos la Capitanía General de Guatemala, que también se llama Capitanía o Reino de Guatemala, ¿verdad? Entonces, criterio para establecer las capitanías eran aquellos lugares en donde todavía existían indígenas que estaban siendo conquistados, ¿verdad? Que estaban difíciles de roer, dijéramos, ¿verdad? A ver. Fíjense que ahorita viene llegando alguien. Vamos a ver.
Ay, Dios. Ahí está. Ahí viene Fernando. Muy bien. Entonces, como comentábamos, ¿verdad? También se crearon estas otras unidades territoriales más pequeñas, ¿sí? Capitanía se refería a aquellos lugares en donde había todavía grupos de indígenas que estaba costando controlar, ¿verdad? Bueno, entonces estaba la de Guatemala, la de Cuba, la Capitanía de Chile, la de Venezuela, etcétera, ¿verdad? Ok. Miren, aquí antes solo un paréntesis, ¿verdad? Es que siempre me preguntan qué pasa con Estados Unidos, ¿verdad? Porque les mencionaba, o sea, España conquistó la Florida y también California, ¿verdad? Pero esa era la parte española dentro de Estados Unidos, bueno, de lo que ahora es Estados Unidos, ¿sí? Pero, y los españoles llegaron antes. Pero posteriormente, esta región, digamos, de acá arriba de Florida, al norte, ya le empezaron a invadir los ingleses, ¿sí? Isabel I, la reina virgen, ¿sí? Elizabeth. Entonces, en la de Shakespeare enamorado y eso, ¿no? De esas películas. Entonces, Elizabeth va a autorizar para que William Raleigh creo que era, un pirata corsario, cree una colonia acá del lado este, ¿no? De esos territorios que ahora es Estados Unidos. La primera colonia, pues, fue en Virginia, ¿sí? Y luego, pues, también se fue poblando Carolina del Norte, Georgia y todas estas otras que ahora se conocen, ¿verdad? Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania y todo esto, ¿sí? Entonces, si vemos acá en el mapa, esto es como lo que se conoce como la costa este de Estados Unidos. Y pues, pero bueno, esto ya fueron los ingleses, ¿verdad? Para la explotación del tabaco. Y luego llegaron los puritanos, ¿verdad? Que ya que eran personas bastante tradicionalistas en su religiosidad, ¿verdad? Y que no estaban de acuerdo porque en Inglaterra ya se habían mezclado rituales cristianos con los anglicanos que tenían ellos, y entonces ya no les gustó, ¿verdad? Eso de la religión, y mejor se suben en el Mayflower y viajan, ¿no? Hacia estas colonias, ¿verdad? Que entonces se conocían como las 13 colonias inglesas, ¿verdad? En América. Bueno, ok. Entonces, para hablar acerca de ir aterrizando un poco, ¿verdad? En lo que nosotros, donde nosotros vivíamos, nuestros ancestros, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos más cercanos, ¿no? La Capitanía General de Guatemala, ¿sí? Entonces, este espacio va a estar vinculado al Virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Perdón. Y se supone que todo esto es una sola unidad territorial, ¿verdad? Aquí, si vemos el mapa, pues hay divisiones, ya lo que corresponde casi, ¿verdad? A las provincias de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, y Chiapas. Entonces, si vemos el Reino de Guatemala, la Capitanía de Guatemala, abarcó, ¿verdad? Desde Chiapas. Los molesto ahí con el micrófono, si me hacen favor de apagarlo. Gracias, muy amables. Entonces, abarcó desde Chiapas o Conusco, Guatemala. Si vemos acá el mapa de Guatemala, todavía, digamos, se tenía territorio aquí por Campeche, ¿verdad? Y ya, área de México, ¿verdad? Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, ¿sí? Hasta acá llegaba el Reino de Guatemala. Y si vemos aquí, por ejemplo, esta parte de Nicoya, que ahora pertenece a Costa Rica, todo esto en esa época, pues, pertenecía a esta gobernación de Nicaragua, ¿verdad? Ahí se fue. Posteriormente se fue modificando, ¿no? El mapa, Guatemala igualmente se recortó, etcétera, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, para poder crear, ¿verdad? Para poder controlar lo que estaba pasando en el Nuevo Mundo, se pensó esto que decíamos, la división política del territorio, ¿verdad? ¿Sí? Que tenían sus autoridades, pero obviamente esas autoridades estaban en América, ¿verdad? Desde el virrey, capitanes generales, gobernadores. Y además había una estructura, ¿verdad? Instituciones
que funcionaban allá en España, ¿sí? Que llevaban todo el papeleo, o sea, ahí estaba toda la burocracia, los archivos, y ahí tomaban decisiones y ya se trasladaban para acá. Obviamente el problema era que a veces había funcionarios que no conocían la situación del nuevo mundo, ¿verdad? Entonces, y así, pero ellos tomaban decisiones. Bueno, entonces, dentro de estas instituciones que estaban allá en España, ¿verdad? Bueno, aquí pues a la cabeza estaba el rey, ¿sí? Ya dijimos que en nombre del rey fue que tomó posesión Cristóbal Colón y después los otros, los conquistadores que vinieron posteriormente, ¿sí? Entonces, el rey se supone fundamentales, el que autorizaba si se endeudaban más, si se creaban nuevos impuestos, emitía reales cédulas que eran decretos. Entonces, el rey se supone que era la principal figura ahí, el que tenía el control de todo. Y luego venía el Consejo de Indias, la Casa de Contrataciones, el Regio Patronato. Bueno, entonces, la primera institución en crearse fue la Casa de Contrataciones de Sevilla. Fíjense, este mapa me gusta bastante, este mapa de España. Si vemos, por aquí está el Reino de Castilla, o sea, los territorios descubiertos por Colón se dependían y se anexaron pues al Reino de Castilla. Castilla era el reino más poderoso y como dijimos, Isabel primera, ¿verdad? Isabel la Católica, pues fue quien más apoyó a Cristóbal Colón. Entonces, el rey era Isabel de Castilla. Bueno, entonces acá se van a sentar esas instituciones, ¿verdad? Entonces, la Casa de Contrataciones se va a fundar en Sevilla y entonces fue la primera institución que se les ocurrió a los reyes crear. Ya cuando vieron que los conquistadores no les querían rendir cuentas, que se estaban haciendo los locos, porque los oficiales reportaban, ¿verdad?, cómo estaba la situación, pero los conquistadores hacían, los locos les venía del norte, ¿sí? Entonces, fue complicado para los reyes tomar nuevamente el control, o tomar, ¿no?, el control, porque fíjense que ellos nunca viajaron al Nuevo Mundo, entonces siempre era desde lejos, va como a control remoto. Y bueno, entonces surge la Casa de Contrataciones de Sevilla. Esta Casa de Contrataciones pues llevaba un registro, ¿verdad?, de los barcos, qué productos viajaban en los barcos, qué personas, ¿sí? O sea, control que no viajaran aquellas gentes que estaban prohibidas, por ejemplo. Igualmente, cuidando que los que viajaban no trajeran productos para venirlos a vender acá. O sea, por su cuenta usted decía, si usted era parte de la tripulación, no podía traer por su cuenta algunas cosas para, esto en el Nuevo Mundo me lo van a pagar re bien, ¿verdad?, lo voy a ganar. No se podía, porque solo los productos que mandaba la corona española podían ser comercializados con las colonias. Y igualmente, lo que se producía acá en el Nuevo Mundo, solo se lo podían vender a la corona española. Sí, hubo veces que se autorizó el comercio entre, digamos, la Capitanía de Guatemala, Virreinato de Perú y así, ¿verdad? Pero solo entre ellas, digamos, y directamente con la corona, ¿verdad?, con España, ¿sí? Entonces, igualmente, esta Casa de Contrataciones tenía las funciones de reconocer el territorio e ir elaborando los mapas, ¿verdad?, toda la parte cartográfica, ¿sí?, para tener mejor registro de las posesiones reales, ¿verdad? Igualmente, bueno, dijimos, como el área de migración, ¿verdad?, de dirección de migración, ¿sí? Entonces, llevar el registro de quienes viajaban, hacia dónde, ¿verdad?, en las fechas, etcétera. Controlaban la situación dentro de los barcos, ¿verdad? O sea, había oficiales de la Casa de Contrataciones que viajaban dentro de los barcos y entonces ellos resolvían problemas de tipo penal, criminal, ¿verdad?, civil, dentro de cuando se realizaban estos viajes, ¿verdad? Y podían ejercer como tribunal de comercio. Bueno, por otro lado también tenemos el Real y Supremo Consejo de Indias. Esta se creó después. Y si vemos su nombre, Real y Supremo, o sea, con grandes poderes, ¿sí? Entonces, el Consejo de Indias, cuando se vio que la Casa de Contrataciones se quedaba corta, ¿sí?, tenía mucho personal, pero no podía controlarlo todo. Entonces pensaron, bueno, también vamos a crear el Consejo de Indias y aquí se va a encargar de controlar a los funcionarios, de supervisar las instituciones, cómo están trabajando. Entonces, se integraba, ¿verdad?, por un presidente, consejeros y un fiscal. Se supone que también emitía
algunas leyes, podía legislar, ¿verdad? ¿En qué? En asuntos relativos, ¿verdad? Al Nuevo Mundo. Podía ejercer como tribunal de apelación. Si vemos, ¿verdad? En el Nuevo Mundo, en cada virreinato y cada capitanía funcionaba una real audiencia, que era como decir ahorita Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Había una en cada virreinato, capitanía. Pero ya, digamos, como tribunal de apelación se podía recurrir al Supremo Consejo de Indias, que es ya directamente allá en España, ¿no? Bien. Además, tenía sistemas para controlar a los funcionarios, para ver que estuvieran haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, estaban las visitas, que eran como las auditorías, ¿verdad? Como cuando decimos, ala, nos cayó la Contraloría. Ajá, en las instituciones públicas. Entonces, ay, sí. Entonces hay que estar presentando documentos, etcétera. Habían unas que eran, digamos, que eran programadas, ¿sí? Como de rutina, y habían otras que se realizaban sorpresa, ¿sí? Además, también estaba el juicio de residencia. Se supone que cuando un funcionario terminaba su periodo para el cual había sido contratado en el cargo, ¿verdad? Tenía que presentar un informe, ¿sí? Y se le tenía que dar una especie de finiquito, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ya no vemos nada, ¿sí? Pero en algunos casos, situaciones, había quejas sobre el trabajo que ese funcionario había realizado. Y entonces allí se realizaba el juicio de residencia. Los funcionarios del Supremo Consejo se trasladaban digamos, a la capitanía o al virreinato, la ciudad en donde había presentado esas quejas, ¿no? Y estaban ahí durante 60 días, platicaban con las personas, interrogaban gente, ¿verdad? Recogían testimonios, papeleo, para poder documentar si ese funcionario podía ser condenado o sancionado. Y entonces, pues, se le inhabilitaba, ¿verdad? Ya no podía continuar trabajando para el Estado español, ¿verdad? Bueno, entonces, también, además de esto, estaba el patronato real o regio patronato. Como ya hemos mencionado, que toda esta parte, ¿no? De conquista, colonización, estaba vinculada y se justificó mucho con el tema de la evangelización. Entonces, el regio patronato también funcionaba en España, y lo que vamos a ver es que era la institución que se encargaba de autorizar qué órdenes religiosas eran las que se iban a trasladar al Nuevo Mundo, ¿sí? Además, autorizaba dónde se iban a construir templos y daba la plata, ¿verdad? Porque era la institución que recibía el diezmo. O sea, aquí en América se cobraba un impuesto a quienes trabajaban en el campo, que era un 10% sobre su cosecha, ¿verdad? Y esto iba a parar directamente al regio patronato. Y de ahí, pues ya financiaba construcción de templos de diferentes tipos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar también acerca de las instituciones que se ubicaban en América, ¿verdad? Vamos a ver. Licenciada, y el capítulo 6 ya lo vimos. Sí. Las bases jurídicas de la colonización, sí, ya lo vimos. Que es cuando yo les expliqué acerca de las expediciones, quiénes viajaban, qué tipo de personas estaban prohibidas que viajaran, el derecho indiano, eso sí lo vimos el martes. ¿Qué dice Dalia? No sé, o Dalia fue quien preguntó. Ok, va. Entonces, fíjese que sí, la semana pasada me desfasé ahí con ustedes, ¿verdad? Pero ahorita, antes de empezar la clase, yo les pregunté si había explicado ese capítulo y me dijeron que sí. Entonces, ahí vamos bien, ¿sí? Bueno, entonces les tengo que compartir esas grabaciones. Bueno, entonces, voy a dejar de presentar esta, a ver.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿sí se ve la presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias, chicos, muy amable. Bueno, entonces, vamos a ampliar. Bueno, entonces, como mencionábamos, también había instituciones que fueron creadas, ¿verdad? Para poder llevar el control, ¿verdad? O sea, una estructura pública, digamos, de Estado, también en América, ¿verdad? Entonces, bueno, este mapa solo para recordar un poquito. Entonces, hablamos de virreinatos, ¿verdad? De capitanías. Digamos que la unidad más grande, pues, era el virreinato, ¿sí? Luego venían las capitanías. Las capitanías podían subdividirse también en gobernaciones, alcaldías mayores, corregimientos. Bueno, entonces, empezamos explicando acerca de las funciones del virrey, ¿verdad? O sea, cómo funcionaba, cuáles eran sus atribuciones, ¿verdad? Se supone que el virrey, el nombre de esta autoridad significa en representación del rey. Entonces, era una autoridad que se supone que podía cumplir muchas funciones importantes, ¿verdad? Podía fundar ciudades, era quien presidía la Real Audiencia, ¿verdad? La Corte Suprema, también estaba a cargo de la representación del Real Patronato, ejercía funciones, podía redactar leyes, algunos decretos, ordenanzas, ¿verdad? Entonces, era la máxima autoridad en ese territorio. Entonces, al principio, los virreyes eran nombrados, escogidos dentro de la nobleza de Castilla, ¿verdad? Nobles, amigos, cercanos, ¿verdad? A los reyes católicos. Y posteriormente se empieza a plantear la necesidad de que sean un cargo, que sean funcionarios que ya tienen carrera, ¿verdad? O sea, gente que está formada dentro de la administración pública, que conoce los procedimientos, sanciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, al principio, el virrey desempeñaba funciones, eran nombrados a perpetuidad, digamos, hasta su muerte, ¿sí? Pero posteriormente ya se estableció también un periodo, ¿no? de gobierno. Podía legislar, además de ejercer funciones de presidente, ¿no? Digamos, funciones ejecutivas. Bueno, entonces igualmente estaba vinculado con la Real Hacienda, con finanzas, ¿no? Bueno. Luego también estaban las capitanías generales. Las capitanías generales, como mencionábamos, eran territorios estratégicos, ¿verdad? Que estaban, muchas veces se encontraban todavía indígenas que no habían sido conquistados, dominados, ¿verdad? Y había que tenerlos bajo control. Y a veces, pues, estaban ubicados en territorios, pues, que estaban ya despoblados, ¿verdad? Entonces, las capitanías generales, pues, eran territorios más reducidos que los virreinatos. La capitanía de Guatemala, por ejemplo, estaba vinculada con el virreinato de la Nueva España. Entonces, si se recuerdan ustedes, desde antes de la llegada de los españoles, digamos, territorio mesoamericano, nosotros teníamos mucha relación y vínculo, ¿verdad? Con pueblos en México, ¿sí? Del área de México. Entonces, aquí continúa, digamos, esa relación. Bueno. Muy bien, entonces el capitán general, al principio igualmente, ¿verdad? Como el virrey, también era un cargo vitalicio. Posteriormente ya se recortó, ¿verdad? Y se estableció un periodo que podía ser de 3 a 5 años. Igualmente, ¿verdad? Que los virreyes al principio eran nombrados gentes, amistades, ¿no? Del rey, y posteriormente pues ya se pensó en funcionarios de carrera, ¿sí? Se supone que igualmente estaba vinculado con la Real Hacienda, con el Regio Patronato, ¿verdad? Y el capitán general también podía emitir algunas ordenanzas, ¿sí? Algunos tipos de legislación, ¿verdad? Podía tomar algunas decisiones al respecto, ¿verdad? Bueno, entonces, además, también había otros territorios más pequeños llamados gobernaciones. Las gobernaciones podemos decir que eran como departamentos, ¿no? No eran un poquito más grandes que los departamentos, eran comarcas, regiones un poco más extensas. Para el caso de Guatemala, por ejemplo, había gobernación en Costa Rica, ¿sí? Entonces, se trataba de lugares, pues, donde todavía, que podían estar despoblados, ¿verdad?
así como poca población, o indígenas fugados, ¿verdad? Que se habían ido a la montaña y que estaban rebeldes por ahí perdidos, ¿verdad? Tenían funciones parecidas a las capitanías. Bueno. Luego también habíamos hablado hace un rato acerca de las audiencias. Las audiencias, la real audiencia, ¿verdad? Era la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, en cada virreinato, en cada capitanía, había audiencia. En algunas gobernaciones también, ¿sí? Entonces, era el máximo tribunal de justicia, tenía un presidente, 4 oidores, ¿verdad? En esa época así se les llamaba a los jueces, ¿verdad? Porque imagínense, tienen que sentarse y escuchar a ambas partes, ¿no? En conflicto, pues para llegar a emitir, ¿no? Una sentencia, ¿verdad? Entonces, eran bien importantes, ¿verdad? En su participación en el Nuevo Mundo. O sea, si vemos, obviamente, toda esta institucionalidad que se fue creando, ¿verdad? Digamos que fueron ideas que poco a poco, ¿verdad? Fueron ahí surgiendo, ¿verdad? Dentro de, para los reyes, inspiradas en algunas que ya venían, digamos, trabajando ellos allá en la península, ¿verdad? Como la figura de virreinatos, ellos ya la estaban implementando en las reales audiencias, ¿verdad? Podían conocer algunos casos especiales en los que se involucraban a los indígenas, porque resulta que quienes resolvían cuestiones, situaciones relacionadas con indígenas, eran los alcaldes, ¿verdad? Indígenas, ahí sí que los principales, los caciques, ¿verdad? Ellos habían conservado el control de sus poblaciones y se supone que ellos eran los que tenían que decidir, ¿verdad? Sobre estas situaciones. Pero a veces, por ejemplo, a los indígenas no se les permitía, a los indígenas, digamos, del pueblo, no se les permitía asistir a espectáculos públicos, ¿verdad? Imagínense eso, a las diversiones, ¿verdad? Si había feria en el parque, todo eso, pues no se les permitía asistir, no se les permitía subirse a los caballos y ese tipo de cosas. Entonces, cuando alguna situación de esa se presentaba, pues de repente la podía conocer una real audiencia, ¿verdad? También podía conocer algunos asuntos eclesiásticos, ¿verdad? Como por ejemplo, si alguna parroquia no había podido cobrar bien el diezmo, ¿verdad? Si algunos estaban ahí reacios a pagar, etcétera, ¿verdad? Así como si también eran afectadas propiedades de la iglesia. También podía conocer algunos casos de interés social, ¿verdad? Como en los que se hubieran visto afectadas personas pobres, ¿sí? Se supone que sobre todo resolvía casos que tenían que ver con los españoles, ¿sí? Pero podía conocer algunas situaciones que pudieran tener que ver con indígenas y con mestizos pobres, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, Lick, gracias. Bueno, entonces, para hablar directamente, ¿verdad?, de la Capitanía de Guatemala, ya se va a establecer desde 1542, ¿verdad? Antes de esto, pues, digamos, solo algunas ciudades que habían sido fundadas, ¿verdad?, consideradas importantes, pero ya de manera formal, ¿verdad?, va a quedar establecida en esta fecha. Como mencionábamos, pues abarcó desde Chiapas hasta Costa Rica, ¿sí? Panamá, pues fíjense, Panamá va a ser posteriormente, ya mucho después, que se va a integrar a Centroamérica, ¿verdad? O sea, Panamá pertenecía a la Nueva Granada. Bueno, entonces, pues el reino se va a dividir en el Valle de Guatemala, ¿verdad? Que era como que la parte central, ¿sí? Que tenía algunas alcaldías mayores. Fíjense, las alcaldías mayores eran ciudades importantes en donde habitaban la mayoría de población eran españoles o criollos. Luego estaban los corregimientos, que eran como decir especies de departamentos, ¿no? En donde la población era en mayoría indígena. Y entonces el corregidor tenía la función, se supone, dice que de velar por los indígenas, de protegerlos, ¿verdad? Y había algunas provincias. Esto de las provincias surgió después de las reformas borbónicas, pero había, digamos, gobernaciones
como la de Nueva Cartago, ¿verdad? En Costa Rica, bueno, así, entre Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Ajá, bueno, ok. Entonces, autoridades que había ya dentro de la capitanía, ¿verdad? De Guatemala. Primero las alcaldías mayores, mencionamos, ¿verdad? Que eran ciudades importantes, ¿verdad? En donde la población era en gran mayoría española o criolla, ¿verdad? Luego estaban los corregimientos. El rey les había dado el mandato de proteger a los indígenas, ¿verdad? A los pueblos de indios, pero realmente, como vamos a ver dentro de un rato, esos corregidores cometieron muchos abusos, ¿verdad? Entonces, supuestamente el corregidor tenía un sueldo simbólico porque era una labor altruista que él estaba realizando, pero, ¿verdad? Para apoyar a la corona y para proteger a los indígenas, pero siempre completaba porque hacía muchos negocios con los pueblos de indios. Los funcionarios, tanto los alcaldes mayores como los corregidores, eran españoles, ¿sí? Como vamos a ver, ya en los cabildos, las municipalidades, aquí sí había criollos. ¿Alguien sabe quiénes eran los criollos? Hijos de españoles e indios, ¿no? Mire, se supone que así la definición tendría que ser hijos de españoles nacidos en América. Pero como dice, creo que es Aldo, ¿verdad? No sé si reconocí su voz, pero entonces, o fue Ert, no sé quién de los dos. Entonces, la cuestión es que se supone que la definición era que eran hijos de españoles nacidos en América. Pero sí, como me mencionaba, ¿verdad? El mestizaje, los primeros hijos de españoles que nacieron acá se ven por mestizaje porque eran hijos de mujeres indígenas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en los ayuntamientos sí se permitía que el alcalde, digamos, el jefe del cabildo, fuera criollo. En los otros cargos tenían que ser españoles designados por la corona, ya sea de carrera o amigos del rey, ¿sí? Mientras que aquí, en los cabildos, sí se permitía que fueran los criollos. Y esto va a ser motivo de desavenencias, va a haber mucho resentimiento, porque obviamente los criollos, como descendientes de los conquistadores, ¿verdad? Y luego de los colonos, ¿verdad? Los que se aventuraron a poblar estas tierras, se sentían con mayor derecho que los españoles, los funcionarios que mandaba el rey. Ajá. O sea, como que van a ir generando identidad y también peleando esos intereses, ¿no? Bueno, entonces, pues los ayuntamientos, aquí estamos hablando de los que estaban en aquellas ciudades ya más pequeñas, ¿no? En donde había población también, población sobre todo española, ¿verdad? Pues en las villas. Entonces, había un consejo o cabildo, ¿verdad? Municipal. Ellos se reunían. Fíjense que esta parte es interesante porque en España, en esa época, los reinos, ¿verdad? En Castilla, se tenía muy desarrollada la idea del municipio. Uh-huh. Claro, en esa época se llamaban comunas o cabildos. Y entonces ellos organizaban, cuando se reunía el cabildo, era que convocaban a toda la población, como a decir a una asamblea. ¿Ah? Entonces se reunía el cabildo y allí decidían, se presentaban los problemas de la localidad y ellos votaban y decidían. Entonces era un modelo innovador, ¿verdad? Que eso sí tenían algo, por lo menos algo de bueno, ¿verdad? Que tenían los españoles. Y entonces, y eso lo trajeron acá. Entonces, aquí también trataban de organizar los cabildos, ¿verdad? El cabildo abierto, que era cuando se reunían los habitantes del pueblo y para resolver, ¿verdad? Esos asuntos. Entonces, al principio, los jefes de los cabildos, ¿verdad? Los alcaldes, eran personas nombradas por méritos, o sea, reconocido porque era honorable, sí, era honesto, etc. Pero después se empezaron a subastar. Si vemos, realmente no pasó mucho, ¿verdad? Porque si la conquista empezó en 1524, más o menos como 20 años, digamos, de conquista. Entonces, eran pocas décadas después, ¿verdad? En que empiezan ya a venderse los cargos.
Imagínense tanta corrupción, ¿verdad? Entonces, y el que presidía, pues se le llamaba regidor, ¿verdad? Entonces, también estaban las alcaldías indígenas, que como mencionamos, sí se escucha. Disculpen que yo te vaya a preguntar, pero como internet está... Sí, se escucha. Sí, licenciada. Entonces, ok. Entonces, también estaban las alcaldías indígenas. Como dijimos, los españoles sometieron a los pueblos indígenas, ¿verdad? De América, pero lo que hicieron es aprovechar ya la estructura, porque los caciques tenían organizado el trabajo con su gente, ¿verdad? Las comunidades rurales que ellos controlaban. Entonces dijimos, bueno, los españoles dijeron, vamos a aprovechar que ya está esa estructura montada y entonces al principal cacique le vamos a dejar una cuota de poder, ¿verdad? Como quien dice, como que va a ser nuestro aliado, ¿verdad? Pero va a ser realmente nuestro trabajador, ¿verdad? Nuestro sirviente para estar controlando a su gente. Obviamente a los caciques, estos alcaldes indígenas, sí tenían algunos beneficios, porque podían tener tierras a su nombre. Ellos sí podían usar caballo, andar a caballo. Podían tener alguna arma, ¿verdad? A los indígenas del pueblo, pues no se les permitía. Y también los caciques principales podían utilizar el título de don, que ese era un título que solo utilizaban los españoles. También decían, se les permitía vestir a la española. Ya como que adaptar otro tipo de vestuario, ¿verdad? Adoptar. Bueno, entonces, y bueno, como que había ciertos espacios de autonomía, ¿verdad? Para los poblados indígenas, en el sentido de ir decidiendo sobre sus asuntos, ¿verdad? Hubo alcaldes indígenas principales que iban a favor de los españoles, pero también hubo muchos que defendían a sus pueblos, ¿verdad? O sea, ya más solidarios, ¿sí? Entonces, hubo casos distintos, ¿verdad? Y pues actuaba con la asesoría de un consejo de ancianos. Si vemos, es tradición ancestral, ¿verdad? Esta importancia que se da en las comunidades indígenas a los ancianos, a los abuelos, ¿verdad? También había otros funcionarios, ¿verdad? Que trabajaban en la capitanía, ¿verdad? Como los jueces de milpa. Los jueces de milpa, fíjense que ellos visitaban las tierras y con base en eso calculaban el tributo que los indígenas tenían que entregar. ¿Sí? Entonces iban ellos y calculaban cuántas tareas de maíz va a sacar, entonces con base en eso, este es el tributo que le toca. El problema era cuando había helada, ¿verdad? O había sequía y pues se producía menos, ¿verdad? Pero sí, estaban estos funcionarios también. Bueno, no sé si hasta acá tengamos algún comentario o duda. Ya licenciada, los jueces de Milpa también eran indígenas. No, fíjese, Jennifer. Eso es lo interesante, ¿verdad? Porque se supone que los indígenas son los que conocen cuánto va a producir su tierra, ¿verdad? Dependiendo de la ubicación, si es en la costa, si es en el altiplano. Pero quienes conocen mejor ese cultivo. Pero no era un funcionario nombrado por la corona, ¿verdad? O por el capitán general. Gracias. Así funcionaba. Vaya. Bueno, entonces vamos a hablar también acerca del repartimiento. Aquí en el repartimiento estamos ya en el capítulo número 8, ¿sí? Para que no se me preocupen porque hay algunos compañeros que están ahí pendientes del capítulo, entonces de una vez. Igualmente, en el libro del año pasado es capítulo 8, ¿sí? Algo sobre repartimientos. Entonces, el repartimiento, fíjense que va a ser la principal forma de trabajo forzado, ¿verdad? Que se creó en América y que sostuvo la economía de los conquistadores y también de España, ¿verdad? Entonces, se hablaba de encomienda y de repartimiento. Si se acuerdan ustedes, en las capitulaciones, el rey autorizaba a los jefes de expedición a repartir tierras y también a repartir gente para que las trabajara, ¿sí? A los conquistadores. Entonces, y además, todo este tema de la conquista estaba vinculado a la religión, amarrado, ¿verdad? Entonces, se hablaba, por consiguiente, de encomienda y de repartimiento. Ahorita vamos a ver qué era esto.
O sea, la encomienda se supone que era entregar, digamos, alguno de los, bueno, cuando acababa de ser la conquista, ¿verdad? Repartir a los conquistadores pueblos, asignárselos para que se encargaran de salvar sus almas, o sea, para que se encargaran de evangelizarlos. Entonces, el hecho de que se le dijera, ¿verdad? Se le asignara 2, 3 pueblos para que los evangelizara, ajá, eso se llamaba encomienda, ¿sí? Y ya el tema de que estos pueblos que se le encomendaron para su salvación también están obligados a trabajar para ese encomendero, ajá, a trabajar de manera gratuita y obligatoria, forzada, y a tributarle. Ajá. Esto ya era repartimiento. Ajá. No sé si nos queda claro, encomienda es, o sea, podían ser los mismos pueblos, digamos, Santa Lucía, Milpas Altas, Santo Tomás, etcétera. Se le entregan a fulano tal, para que se salven sus almas. Entonces se le están encomendando. Pero también ellos están obligados a trabajarle sus tierras gratis, ¿sí? Sin quejarse. Ajá. De sol a sol, ya como les exija. Entonces, eso era repartimiento. Entonces, eran encomendados y repartidos. Licenciada, de esas tierras que ellos trabajaban, ahí es donde se sacaba el 10% de los tributos que había que dar. O del diezmo. Fíjese, interesante su pregunta, porque los indígenas no pagaban el diezmo. Lo que lo pagaban eran los dueños de las encomiendas, digamos, ya los conquistadores o los colonos, españoles o sus descendientes, ¿verdad? Ok, licenciada. Ajá, porque ellos eran los dueños de la tierra, entonces a ellos les correspondía. Pero sí, buena pregunta. Bueno, entonces, esto del repartimiento, fíjense lo que mencionábamos hace un rato, que los conquistadores se sirvieron con la cuchara grande, ¿verdad? Y que además no querían rendirle cuentas al rey. Entonces, me hacen favor, fíjense que por ahí hay un micrófono que está encendido. ¿Quién será? Los molesto, chicos, cuando entremos a la clase, apaguemos los micrófonos, ¿verdad? Para que no estemos interrumpiendo. ¿Va? Entonces, me voy a regresar acá. Bueno, entonces, fíjense que los españoles eran así los conquistadores, ¿verdad? Tan aprovechados, que cuando ellos se repartieron los pueblos, ellos lo hicieron, digamos que podía ser para 2 o 3 vidas. Y, o sea, eso significaba que lo que este conquistador viviera iba a ser dueño y tener controlados esos pueblos. Luego se los podía heredar a sus hijos y a sus nietos. Eso significaba que para 3 vidas, ¿no? Entonces, esto era algo tremendo. Y cuando el rey empieza a fundar las instituciones, que la Casa de Contrataciones, el Consejo de Indias, empieza a ver cómo les quita ese poder, ¿sí? Y a decir, no, se adjudica solo por una vida, ¿verdad? ¿Sí? Y no se puede heredar. O inclusive yo después se las puedo quitar si no están portándose de manera adecuada con los indígenas. Bueno, entonces, ok. Podemos hablar de varios tipos de repartimiento, ¿verdad? Los iniciales, ¿verdad? Los que se van a dar derivados de las capitulaciones y directamente en el proceso de que se conoce como la conquista, ¿verdad? Van a ser el repartimiento de indios y el repartimiento de tierras. Este primer repartimiento de indios se conoce como repartimiento primitivo o esclavista. Y el repartimiento de tierras. Se supone que aquellos indígenas que se acuerdan ustedes que se leía un documento a la entrada de las aldeas y de los pueblos para exigirles que se rindieran. Quienes se rendían de manera pacífica eran respetados, digamos, ¿verdad? Y entonces eran
se supone que no los iban a atacar. Ajá. Pero los que no se rendían eran esclavizados. La cuestión aquí es que de manera muy tramposa los españoles leían ese documento. Entonces muchas veces los pueblos ni estaban enterados de lo que les estaban diciendo. Entonces muchos de estos fueron esclavizados. Y entonces al esclavizarlos, les quitaban sus tierras. Y esas tierras eran las que se repartieron ellos. Ay, fíjense que aquí la Michi me vino a molestar. A ver, Michi. Ya me quiere agarrar mis audífonos. Bueno, entonces, con los cambios impulsados por Fray Bartolomé de las Casas y que se aprueban las leyes nuevas en 1542, se va a prohibir, ¿verdad? Se prohíbe la esclavitud de los indígenas. Y se supone que a partir de allí, los indígenas van a tributarle, pero solamente al rey. Entonces, imaginémonos, con estas reformas hubo bastantes protestas, ¿verdad? En la capital del reino, que era Santiago, ¿verdad? De los caballeros, hubo muchísimas protestas, ¿verdad? Airadas, porque no era posible que el rey los desprotegiera y fuera tan desconsiderado, ¿verdad? Con los conquistadores y sus familias, digamos, su parentela, porque los iba a dejar sin trabajadores, ¿sí? Entonces, ya después de que hicieron paros y estuvieron ahí manifestando, entonces el rey tuvo que echarse, digamos, parcialmente, ¿verdad? Retroceder y decir, bueno, está bien, les vamos a asignar trabajadores, ¿sí? Va a haber indígenas que van a trabajar con ustedes, ¿verdad? Pero necesitamos que también ustedes les den chance para que ellos trabajen sus tierras, ¿sí? Y entonces surge este otro tipo de repartimiento que se puede conocer como repartimiento feudal, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a encontrar es que se dividen los hombres de un pueblo. Ya no van a ir todos, digamos, al mismo tiempo a trabajar las tierras de un encomendero. Los van a dividir en 4 grupos. Por eso se habla de las 4 tandas. Y lo que va a suceder aquí es que, bueno, digamos, hay 100 hombres, ¿verdad? En este pueblo. Van del 1 al 25, ¿verdad? Los primeros 25 van en la primera semana del mes. Los siguientes 25, el otro grupo, van a ir la segunda semana y así. A fin de que los indígenas se fueran turnando a trabajar las tierras de los encomenderos y también ellos pudieran chance de producir su comida, ¿verdad? O de generar su comida, porque también, o sea, además de producir su alimento, tenían que tener para tributarle al rey, ¿sí? Entonces, aquí vemos, se supone que se modificó parcialmente esa institución del repartimiento, ¿verdad? Ay, permítanme, solo voy a darle acceso a alguien que viene por acá. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, esa era la de las 4 tandas. Y se le llamaba también mandamiento cuando los indígenas tenían que trasladarse a lugares que eran muy alejados, ¿verdad? Entonces, cuando, digamos, ellos estaban ubicados aquí en Milpas Altas, pero se tenían que ir hasta la costa, allí, como era un lugar más lejano y pues viajar caminando, etcétera, entonces viajaban, digamos, un mes, ¿no? Entonces, se llamaba mandamiento, pero se supone que este tipo de trabajo, pues no, se supone que no era la mayoría, digamos, como que no era tan representativo, aunque de aquí quedó la costumbre de que los indígenas se trasladen en época de cosecha, ¿verdad? De siembra y de cosecha, se trasladen a la costa para apoyar, ¿no? En esos temas, ¿verdad? Bueno, apoyar, digamos, traslado forzoso porque sus tierras no dan para comer todo el año, ¿verdad? Bueno, a la par de esto, yo estoy viendo que esta diapositiva está muy cargada, la voy a separar para que no esté está muy amontonado esto. Bueno, entonces, luego también surgieron otros, a la par del repartimiento feudal, ¿verdad? Surgieron otras dos formas de repartimiento que eran manejadas por los corregidores. Entonces, eran mafiosazos, ¿verdad? Por un lado estaba el de mercancías o enseres,
que consistía en que los corregidores se venían a la capital y compraban fardos de un montón de productos y entonces llegaban a las comunidades y se las vendían de manera forzosa a los indígenas. Se las entregaban a los alcaldes para que las repartieran entre su gente y aunque usted no necesitara machete, asadón, lo que fuera, usted lo tenía que comprar y carísimo, ¿verdad? Y tenía que sacar dinero para pagar. Entonces era otra forma de explotación. Y también estaban los repartimientos de hilazas, que esto funcionó en los departamentos en donde, o en los territorios, ¿verdad? En donde se trabajaba mucho lo textil, ¿verdad? Bordados, tejidos, todo esto. Y entonces lo que se hacía era, los corregidores iban a comprar fardos de algodón y se lo repartían a las mujeres para que fueran ellas quienes lo convirtieran en hilo. Ajá. Al principio, pues era hilo para las candelas, ¿verdad? Sí, que en esa época pues no había luz eléctrica, entonces pues era un producto que se utilizaba mucho, ¿verdad? Las velas. O en hilo más fino, ¿verdad? Más delgado. Si vemos, esta era una explotación que abarcaba pues también a las mujeres, ¿verdad? Y muchas veces, bueno, y se cometían muchas injusticias, ¿verdad? Porque lo que sucedía es que se pesaba cuántas libras se le estaba dando, ¿verdad? O sea, le estamos dando aquí, no sé, el equivalente a un quintal, digamos, son 100 libras, ¿verdad? Pero al momento de trabajarlo, se hacía menos, ¿no? Ya pesaba menos lo que entregaban. Entonces, las mujeres lo que hacían para evitar que las azotaran, ¿verdad? Porque las encerraban y las azotaban como castigo, pues tenían que ver cómo ajustaban para comprar más algodón y completar el peso de lo que estaban entregando, porque si no, entonces eran golpeadas, ¿verdad? Eran azotadas. Si vemos entonces este tema del repartimiento, fue un tema que por un lado permitió gran enriquecimiento, ¿verdad? De los conquistadores, colonos y sus descendientes, ¿verdad? Y también permitió que toda esta plata pues fuera enviada hasta, digamos, también enriqueció a la corona, ¿verdad? Porque pues obviamente también los indígenas tributaban para el rey, enriqueció a los funcionarios como a los corregidores, ¿sí? A costa de la gran explotación hacia los indígenas, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes todo el trabajo que iban a realizar en otros en terrenos que no eran de ellos, ni les pagaban o les pagaban a veces con algún producto, así sea que tenían suerte, y todavía, ¿verdad?, explotaban a sus mujeres. Entonces, formas, ¿verdad?, de trabajo forzado que todavía prevalecían durante el siglo pasado, todavía existían en muchas fincas, ¿verdad?, de la costa. Entonces, no sé si tengamos alguna duda o comentario sobre este otro tema, ¿verdad? Creo que no ha cambiado mucho de la situación de esos años a estos. Todavía hay desigualdad en cuanto a ingresos, a trato y todo, ¿verdad, licenciada? Sí, Amanda, fíjese que se sigue manteniendo esa situación en la que los indígenas se ven forzados a trasladarse, ¿verdad?, a la costa, a trabajar en el corte del café, de la caña, ¿verdad? Porque pues los terrenos que tienen apenas da para sobrevivir, o sea, son tierras bastante pequeñas, ¿verdad? Que no producen mucho. Si vemos, por ejemplo, en el altiplano, todos esos mapas, ¿verdad? En los cerros, pues esos cuadritos, ¿no? Que se ven, pues son los minifundios, ¿sí? Y pues igualmente la gente que vive en Oriente, ¿verdad? Municipios que no dan mucho, que son municipios en donde hay un porcentaje alto de niños con desnutrición. La tierra no produce casi nada, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Muchos de ellos, pues, obligados a trasladarse a trabajar a otros lugares, ¿verdad? Como que no hay un cambio significativo en las condiciones que se tienen, ¿verdad? En comunidades indígenas, ¿sí? Lamentablemente, ¿verdad, man? Sí, gracias, licenciada. Para servirle. ¿Algún comentario que tengamos? ¿Dudas?
Bueno, solo para comentarles, jóvenes, entonces, fíjense que el examen va a venir hasta el capítulo 8, hasta repartimiento, ¿verdad? Entonces, para que estén ustedes pendientes, yo les voy a compartir las grabaciones, las presentaciones. En clase pasada, creo que era Erika que me estaba preguntando si íbamos a hacer un repaso. Si quieren, podemos hacer un repaso, solo que ustedes, no sé si vayan a tener clase el jueves, dentro de una semana, digamos, después del examen de filosofía, había pensado yo que podríamos hacer un repaso, ¿verdad? ¿Verdad? Como a las 4, digo yo, porque el examen es a las 3, ¿no? Si no estoy mal, es a las 3 el parcial, ¿verdad? Entonces, como a las 4 hacer un breve repaso, pero no sé si el jueves tienen clase con el IC Perén, están ustedes, ¿verdad? No, licenciada. No, Lick. Ah, bueno. Bueno, pues si quieren hacemos un repaso, aprovechamos ese día, ¿verdad? Sí, licenciada, estaría bien. Licenciada, ¿podemos quedar de una vez? Está bien, licenciada. Para el jueves a las 4, ya que estamos todos ahorita. Bueno, la mayoría. Sí, fíjese, Amanda, es buena idea. Así si el IC Perén les dice, no, ya está apartado para historia. No, ya no está el ICPEN con nosotros, ahora es el ICPEN. Ay, sí, el ICPEN. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Ay, mire, Sí, Erika, no, aquí le voy a silenciar su micrófono. Por ahí se activó. Ay, Dios. Ah, gracias. Ah, es el IC Emilio Siquem, ¿verdad? Cierto.